Los ciclos biogeoquímicos son sustancias inorgánicas que están compuestas por la tierra, el agua y el aire, y los seres vivos los utilizamos para integrarnos en ellos. Algunos ejemplos de los ciclos biogeoquímicos son el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. El ciclo del agua se describe más porque el agua está en constante movimiento y está en diferentes fases: líquido, gaseoso y oxígeno. Ya. Ciclo del agua. Es el proceso de circulación del agua entre los distintos componentes de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay intervención mínima de reacción química y el agua solamente se traslada de lugares a otros o cambia de estado físico. El cambio de estado físico se refiere al cambio entre sólido, gaseoso y líquido. No pares. El ciclo del agua compone de los siguientes pasos: la evaporación por la acción del sol. Las nubes por los vientos se desplazan hacia la tierra. Esta se forma cuando se enfría lo suficiente para que se produzcan góticas muy pequeñas que quedan suspendidas en la atmósfera. La precipitación ocurre cuando las gotas de agua suspendidas caen en forma líquida, como lluvia. Parte del agua se filtra en el suelo y toma parte de corrientes del subsuelo. Parte de esta agua regresa de nuevo a la atmósfera por medio de la evaporación. El ciclo del carbono lo podemos encontrar en diversas formas del planeta: cielo, tierra, agua o atmósfera. O también lo podemos encontrar en los seres vivos o muertos. Ya se da principalmente por la respiración que los seres vivos hacemos. Ciclo del carbono. El carbono se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono gaseoso. Las plantas toman el dióxido de carbono directamente del medio donde viven y con él fabrican carbohidratos y algunos lípidos durante la fotosíntesis. Al alimentarse de plantas, los animales ingieren los compuestos complejos elaborados a partir del dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono regresa a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos, por desintegración bacteriana o como residuo de las combustiones. El ciclo del oxígeno. El oxígeno es el gas más importante para los seres vivos. Los seres vivos y los animales lo emplean para respirar y se da por medio de la atmósfera. El oxígeno se da principalmente desde las plantas. Las plantas lo absorben de las hojas y ellos hacen el proceso de la fotosíntesis y como resultado da oxígeno y se dispersa en toda la atmósfera. Ciclo del nitrógeno. Representa un ejemplo típico de los nutrientes gaseosos. Contribuye el elemento predominante de la atmósfera, que contiene un 79%. Las bacterias nitrificadas es fija del nitrógeno atmosférico y lo convierten en sales de nitrógeno, nitratos y nitratos, que las plantas absorben del suelo a través de sus raíces. Con el nitrógeno la planta fabrica proteínas durante la fotosíntesis, las cuales son ingeridas de forma directa por herbívoros o indirecta por carnívoros.
Cuando los organismos mueren, sus cuerpos son desintegrados por la acción bacteriana, formándose amoníaco. Otras bacterias convierten el amoníaco en nitratos. Ciclo del fósforo. El fósforo es un alimento esencial para los seres vivos, ya que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos y de las moléculas productoras de energía, ATP. Es un ejemplo de nutriente sólido que forma parte del suelo. Se le encuentra en forma de fosfato disuelto en agua, cuyo origen es la corteza terrestre. Las plantas absorben el fósforo del suelo y lo integran al ADN, ARN y ATP de todas sus células. Los animales lo obtienen al ingerir vegetales u otros animales. Los restos de animales vegetales muertos, así como los materiales de desechos, sufren la acción de bacterias fosfatizantes, las cuales liberan los fosfatos incorporados al suelo. Ciclo del azufre. El azufre como sulfato es aprovechado e incorporado por los vegetales para la realización de sus funciones vitales. Los consumidores primarios adquieren el azufre como alimento de estas plantas. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfato de hidrógeno o dióxido de azufre, ambos gases provenientes de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica. Cuando en la atmósfera se combinan compuestos de azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico, y la precipitación lo hace como lluvia ácida. La biosfera es el ecosistema donde viven todos los seres vivos. Dentro de la biosfera se encuentran biomas en la que se dividen en ecosistemas que estas clasifican a los seres vivos con diferentes características. Ecosistema es el conjunto de interrelaciones que conjuntan a los seres vivos y el ecosistema en donde habitan. Cada ecosistema se compone de animales o componentes vivos, llamados bióticos, y no vivos, llamados abióticos. Los bióticos son los animales y plantas que tienen vida, y los abióticos es el suelo, el aire y los demás componentes que no presentan comportamiento con vida. Solamente tiene manchas blancas en todo su cuerpo, solamente que las manchas las van perdiendo conforme van creciendo. Otra característica de los venados machos, que los machos presentan astas. Las astas no son cuernos como tal, ya que están hechos del mismo componente del que están hechas nuestras uñas y nuestro cabello. Por lo tanto, el macho va a poder mudar estas astas año con año y las va a poder recuperar sin ningún problema. El macho que tenga las astas más grandes y con mayor número de ramificaciones va a ser el macho que va a tener más suerte con las hembras. Estamos en el área de sabana asiática. Vamos a ir observando dos especies de bovinos. Lo vamos a ir viendo de su lado derecho. Y de su lado derecho vamos a ir observando a los gaures, o mejor conocidos como vacas sagradas de la India. Machos y hembras presentan cuernos. Ligeramente los cuernos del macho son más grandes y también el macho tiene una coloración más oscura y más brillante en su pelaje. Esto se debe a que los machos liberan una especie de aceite, es una secreción que les sirve como repelente para los insectos. Se les llama vacas sagradas de la India, ya que en este país
son venerados, las personas tienen la creencia de que estos animales fueron enviados por sus dioses. Ahorita que avance un poquito más el transporte, vamos a ir observando a la segunda especie de bovinos que se encuentran aquí en el área de sabana asiática. Son los búfalos acuáticos, que vamos a ver que están descansando en aquella sombra de su lado derecho, porque tienen una tonalidad negra y también vemos que tienen lodo en su cuerpo. Esto se debe a que los búfalos, para regular su temperatura, para mantenerse frescos, necesitan darse baños de lodo o de agua. Esta es una nueva ganadería que se está implementando en el estado de Tabasco, esto debido a que la leche del búfalo es rica en grasa, mucho más rica en grasa que el ganado. De corozo. La palma de corozo también tiene un fruto. El fruto, si no lo conocen, vamos a ir observando del lado derecho. Dentro de esta zarasta hay un fruto que es como un coco, pero muy pequeñito. Exactamente, que me dice aquí el compañero. Y bueno, este fruto, que es como un coco pero muy pequeñito, se puede extraer aceite y también se puede llegar a preparar jabón. Dentro de la selva, el fruto de la palma de corozo es el fruto favorito de las ardillas. Así que si nosotros observamos durante este recorrido alguna ardilla alimentándose, seguramente va a ser del fruto de la palma de corozo. Aquí vamos a ver a unos machos. Les comentaba del aguante, porque digamos que este punto lo vamos a poder observar de su lado derecho, si miramos hacia arriba, vemos que el fruto está en forma de racimo de uvas, es un fruto que nosotros conocemos comúnmente como chiquillul. Este fruto tiene un sabor un poco agridulce, por lo tanto, no todas las personas les agrada este sabor agridulce, así que prefieren prepararlo en forma de dulce. Les comentaba de las ardillas, ya que hablamos de ellas, las ardillas en Tabasco son consideradas especies plaga. Esto se debe a que sus grandes poblaciones pueden llegar a acabar con muchos cultivos, tanto de coco como de cacao. Recordando que en Tabasco el cacao es muy importante, ya que aquí se prepara una bebida que es a base de maíz y de cacao, la cual nosotros conocemos como pozol, y también del cacao se puede realizar el chocolate. Los recursos naturales son riquezas económicas y si a su uso excesivo de ellos se pueden agotar. Los recursos renovables son aquellos que pueden seguir su transcurso o aumentando su producción, como por ejemplo que los recursos renovables son las plantas, los animales, el agua o el suelo. Los recursos no renovables son los que no tienen una cantidad determinada y se pueden agotar, como por ejemplo el petróleo, los minerales, etcétera. El término basura se refiere a cualquier residuo que ya no es usado por el ser humano. El término manejo de residuos se refiere al control que nosotros le damos a estos desechos que tenemos, como sería la eliminación y manejo de los mismos. La clasificación de los residuos tiene dos grandes ramas: la clasificación por su composición, que son los residuos inorgánicos, orgánicos, residuos con mezcla, residuos peligrosos y residuos inertes. La otra composición es según su uso, procedencia, que serían residuos de hospitales, residuos de hogares, residuos de empresas, residuos de negocios y residuos industriales.
Contaminación ambiental. La contaminación ambiental se denomina contaminación ambiental a la concentración de agentes nocivos que perjudiquen a la salud, a la seguridad y al bienestar de la población, o también puede perjudicar a la vida vegetal, al animal o al del ser vivo. Algunos tipos de contaminación ambiental son la contaminación del agua. Esto lleva a cabo que el agua esté sucia más por los desechos industriales. Y otro ejemplo sería la contaminación del suelo, que serían los desechos que esto afecta negativamente a las plantas en sus desechos orgánicos que tiran a la basura, al suelo. Calentamiento global y cambio climático son los efectos que se han observado de aumento de temperatura en los últimos siglos o décadas. Este cambio ha sido más notorio del año 2000 hasta la fecha, ya que desde ese año empezaron la producción en exceso de vehículos y empresas, las cuales emiten gases para la contaminación de la atmósfera. Gases de efecto invernadero. Este efecto que provoca los gases de invernadero es la absorción y emisión de luces infrarrojas, la cual provoca el calentamiento en toda la atmósfera, causando deshielo en el polo norte y polo sur.